Bienvenidos a este segundo episodio de este tutorial de surf horizontal, de fundamentos básicos para aprender a surfear de una base con unos buenos cimientos. En el episodio anterior vimos cosas tan importantes como la estrategia, el spot X, dónde sentarse, el momentum 2, también la remada y el take-off, y bueno, fueron un montón de conceptos que yo entiendo que probablemente vosotros fuisteis al agua. Espero que hayáis tenido ganitas para probarlo. Yo sé que muchos habéis ido con la idea, con el curso anterior, habéis estudiado muy bien el take-off aquí en la tarima, habéis entrado al agua con toda la ilusión, habéis pensado en la estrategia, en el spot X, en el momentum B, y habéis de repente cogido la ola y las cosas no han salido como vosotros pensabais. Todo pasa muy rápido y los pequeños detalles que aquí estudiamos se hacen con mucho análisis, pero cuando tú coges una ola, pues de repente las cosas no salen, ¿no? Y sales del agua acordándote de mí y de lo mal que te ha ido, ¿no? Bueno, pues quiero que sepáis que eso os pasa a vosotros y también nos pasa a nosotros. El surf es así, no pasa nada. Entonces, otras veces os va a pasar lo contrario. Va a haber olas muy malas y vais a entrar al agua y de repente vais a surfear muy bien porque la tabla os funciona, os ha salido todo y os vais a creer que sois buenísimos. Bueno, pues eso tampoco, no es ni una cosa ni otra. Aquí en el surf se aprende poco a poco, un paso para adelante, dos para atrás, dos para adelante, tres para atrás, de repente cinco para adelante. Pero es así, es muy lento, entonces hay que ser muy perseverante. Y hay para mí dos factores fundamentales que hacen que la gente que aprenda. Hay mucha gente que tiene talento y no avanza tanto porque no es perseverante, y otra gente que es muy tenaz, y los dos factores para mí son la pasión y el entusiasmo. Siempre ser muy apasionado y muy entusiasta y ser muy tenaz. Eso es lo que va a hacer que mejoréis. Un método que nosotros utilizamos es muy sencillo, es como nosotros damos tantas ideas aquí, es ir con dos objetivos muy concretos, incluso apuntártelos en la punta de la tabla, por ejemplo el take-off y la posición del cuerpo. Entonces nosotros vamos a entrar con esas dos ideas, las vamos a tener bien apuntadas. Cuando llegue el momento de hacer el take-off las vemos en la punta, entonces lo hacemos. Y luego pues remontamos y podemos charlar tranquilamente con nuestros amigos y pasárnoslo bien, que el surf se trata de eso. Lo que necesitamos también es hacer muchos kilómetros de ola y pasarlo bien, porque si no, nunca vamos a aprender. Esta clase que he preparado hoy me encanta porque podemos practicarla cualquier día. Puede haber olas buenas, pero también y sobre todo podéis practicarlo cuando hay olas malas, cuando todo es un desastre. A veces te asomas a la playa y no tienes ganas de surfear porque la ola está mal. Bueno, pues ese día en vez de irte al sofá, te coges la tabla y te vas al agua y practicas. Estas lecciones que vamos a dar hoy las vamos a dejar para el final. Ahora quiero centrarme en lo que dije en el capítulo anterior, que íbamos a estudiar la postura funcional, los hombros. Bueno, todo eso lo vamos a dejar para centrarnos en una cosa que es importantísima, que es el mapa de los botones de control de la tabla. Quiero darle especial valor porque se va a repetir en estos primeros 7 capítulos, pero también mucho más adelante. Lo vamos a tener que tener bien claro. Y después también quiero repasar muy bien el take-off de espaldas y de cara, porque es la maniobra más importante, el comienzo de la ola. De esto va a depender absolutamente todo lo que pase en la ola y en el baño. Vamos a estudiar en esta clase el take-off más a fondo, porque el take-off es el momento en el que necesitamos tener en muy poquito tiempo todo el control sobre la tabla. Entonces es fundamental para lo que nos vamos a encontrar después de la ola y para todo lo que hagamos. Vamos a hacer en esta clase una explicación más específica del take-off de cara y de espaldas. Nosotros lo que queremos en el take-off es, en el mismo momento que nos ponemos de pies, estar en el máximo control sobre la tabla. Entonces, de eso va a depender la velocidad que tengamos, si nos caemos o no, absolutamente todo lo que hagamos. Como hemos dicho, este es un momento en el que
se concentra mucha energía en el momento que te encuentras con la ola, entonces todo pasa muy rápido. Entonces es muy importante que en la clase anterior sé que habéis estado practicando en un suelo o tatami o en una base parecida a esta, pero es muy importante que practiquemos una y otra vez y automaticemos esos movimientos para cuando entremos al agua tenerlo más o menos mecanizado y salir mucho más rápido del take-off. Es algo que podemos entrenar muy bien aquí o en un tatami o en una colchoneta. Ahora sí, vamos con el take-off de cara. Bueno, vamos a por el take-off de cara y vamos a tomarlo donde lo dejamos el otro día, que es en las remadas, las super remadas. Cuando hacemos las super remadas apoyamos todo el peso, acordaros, en las costillas, y la barbilla también la ponemos bastante al frente para poner todos esos kilos adelante y pisar el acelerador, acordaros del mapa. De ahí vamos a apoyar las manos a la altura de las costillas, ahí tenemos las alas de pollo, y vamos a hacer la flexión, el pop-up, dejando la máxima distancia entre el pecho y la tabla. Incluso si podemos meter los hombros y dejar más distancia todavía, mejor. De ahí apoyamos el pie de atrás, acordaros con los dedos, y vamos a adelantar el pie de adelante poniendo la cabeza a la altura de los pies, y de ahí vamos a pisar el acelerador. Un fallo muy común que solemos tener los surfistas, que ya tenemos mucha experiencia también, es que nosotros cuando apoyamos el pie de atrás, luego cuando necesitamos apoyar el pie de adelante, al meter el pie se desequilibra el peso y la cabeza se nos va ligeramente hacia el canto de fuera. Entonces ahí se desestabiliza y perdemos el control. Lo que nosotros necesitamos hacer es, en el momento que empezamos a echar el pie de adelante hacia su posición, es tener la cabeza perfectamente centrada al nervio. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de descentrar la cabeza, vamos a desplazar la cadera. Va a ser la cadera la que se salga un poco, pero nunca la cabeza. Entonces el gesto sería exactamente así. Ponemos el pie y la cabeza se mantiene centrada. ¡Pam! Ahí. El pie en el acelerador. Lo que va a diferenciar el take-off de cara es que nosotros, en cuanto nos ponemos de pie, vamos a hacer una pequeña presión con los dedos del pie. Entonces vamos, con esta presión que hacemos en el pie de adelante y en el pie de atrás, vamos a girar hacia nuestro lado de cara, y entonces vamos a proyectar ya una dirección. El take-off de espaldas va a ser muy similar, pero va a tener unas pequeñas diferencias, que sobre todo van a ser, en vez de presionar con el dedo la parte de la tabla, vamos a presionar con los talones. Entonces vamos a simular otra vez la situación. Remada, super remada, de ahí alas de pollo, pie de atrás, y cuando pongamos el pie de adelante vamos a poner el peso, en vez de sobre los dedos, van a ir sobre el talón y la parte de fuera del pie. Entonces desde ahí vamos a también apoyar los pies de los dedos, pero sobre todo poner el peso en el talón, y de ahí vamos a girar hacia nuestra espalda. Una cosa muy importante que tienen las dos take-offs es que vamos a tener los pies, van a estar bien centrados, y la mitad del pie de adelante va a quedar en una parte y la otra mitad en la otra. Esto va a ser una regla, sobre todo con el pie de adelante, va a ser una regla fundamental
para todo. Tenemos que tenerlo bien centrado y ligeramente apuntando hacia la punta. O sea, va a estar perpendicular pero ligeramente enfocado hacia la punta, unos 10-15 grados máximo, de manera que desde ahí va a ser mucho más fácil, especialmente de espaldas, girar los hombros y ponerlos centrados cada uno en un lado, que esa es la posición funcional que vamos a trabajar más adelante. Si tenemos los pies hacia adentro, nos va a ser muy difícil buscar esa posición funcional y dejar el hombro en el lado que tiene que estar. Entonces, el pie ligeramente angulado hacia la punta, los dos hombros, uno en cada sitio, y eso sí, siempre que nos pongamos de pies, la mirada hacia la pared. En el episodio anterior os dije que íbamos a estudiar también la postura corporal, pero he cambiado de idea porque, bueno, ya yo creo que es suficiente de técnica, de pequeños detalles. Yo lo que quiero es que practiquéis esto bien en el tatami, vayáis con, como os hemos dicho, 1 o 2 cosas al agua. No os quiero poner la cabeza como un bombo porque son muchas cosas, así que vamos a dejar eso para el siguiente episodio y vamos a ir a por una cosa que para mí es fundamental, que es el mapa de los botones de control de la tabla. Bueno, como ya hemos dicho, la tabla tiene unos mandos de control que son invisibles, pero cuando los tocas, la tabla responde. Cuando tú aprietas el acelerador, la tabla acelera, y cuando pisas atrás, la tabla frena. De ahí, como vimos, tenemos el trimming, que son pequeños ajustes, sin cambiar de dirección totalmente, pero pequeños ajustes para direccionar la tabla y subir y bajar en la ola. Y luego tenemos el carving, que tenemos que pisar atrás del todo, levantar la punta, y cuando se levanta la punta podemos hacer cambios drásticos de dirección, que eso se van a convertir en maniobras como puede ser un cutback. Esto es un fallo fundamental que tienen muchísimos surfistas que llevan toda la vida surfeando, que es que cuando quieren hacer un carving ponen el peso adelante y la tabla se clava. Es imposible hacer un carving si pones el peso adelante. Entonces quiero que estos conceptos queden bien claros porque mucha gente los confunde y son fundamentales. Vamos a pisar atrás y hacer carving, y pisar adelante y hacer trimming. Y esto es una opinión personal, pero yo creo que esto de los botones de la tabla se tendría que enseñar desde muy principio a cualquier persona que quiere aprender a surfear. Como en la autoescuela te enseñan dónde está el volante, el freno y el acelerador y el cambio de marchas, nosotros deberíamos de saber desde el principio cómo funciona una tabla. Hombre, si vas a dar una clase un día a una persona que va en verano a tratar de surfear y querer sacarse una foto para colgar en Instagram, bueno, pues para eso sí nos vale. Pero nosotros, si lo que queremos es formar surfistas, necesitamos que aprendan a estar en las zonas críticas de la ola y aprovechar la velocidad que nos da el mar. Y para eso es fundamental conocer esto. Así que lo que quiero es invitaros a este juego, que podemos practicarlo cualquier día con unas espumas malísimas, y que descubráis dónde están esos botones y vamos a tratar de localizarlos para luego entender mejor cómo funciona una tabla. Para hacer este juego vamos a coger una tabla voluminosa porque nos vamos a dedicar a coger espumas. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Nos vamos a ir a la orilla y vamos a coger la primera espuma y según nos lleve vamos a poner todo el cuerpo atrás y vamos a ver cómo se levanta la punta y vamos a sentir cómo la tabla frena. Y en ese mismo momento vamos a volver a poner el cuerpo adelante y la punta se va a poner otra vez en el agua y entonces vamos a notar cómo la tabla acelera. Son sensaciones muy agradables y muy fáciles de identificar. En la segunda ola que cojamos vamos a descubrir un carving. Vamos a coger una espuma y entonces vamos a volver hasta la parte de atrás de la tabla de manera que se levante la punta igual que antes, pero esta vez vamos a poner el peso en un costado en el momento que se levanta la punta y vamos a sentir cómo la tabla gira completamente para ese costado
y eso se va a traducir en un carving. Después vamos a volver a poner el peso en la parte delantera y vamos a acelerar otra vez. Y vamos a hacer un giro drástico, que eso es lo que se va a convertir en un cutback o un bottom turn o cualquier carving. En este ejercicio tan sencillo que hemos hecho, nos damos cuenta dónde está el freno, ¿no? Acertamos dónde está el freno cuando nos ponemos atrás y dónde está el acelerador. Y también nos damos cuenta de que si estamos pisando el freno, si tenemos el peso atrás, es imposible acelerar. Y al revés, si tenemos el peso adelante, es imposible girar. Eso se traslada perfectamente a lo que nos pasa y los fallos que vemos comunes en la ola. Nosotros vemos a gente que pone el peso adelante e intenta girar, y entonces cuando se clavan los cantos. O al revés, tiene el peso muy atrás y quiere ir rápido, pero así es imposible. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio para descubrir el trimming. Esta vez vamos a coger una ola con una espuma, vamos a angular ligeramente la tabla hacia un lado y vamos a poner el cuerpo adelante. Entonces, cuando estemos angulados hacia ese lado y con el peso adelante, descubriremos una cosa fascinante que pasa en el surf, que de repente, cuando viajamos en horizontal, vamos mucho más rápido. A eso se le llama trimmear. Vamos a coger esta espuma otra vez y vamos a poner todo el peso adelante desde el principio, angulándolo de lado, y entonces veremos que vamos muy rápido. Y eso explica por qué un longboarder, cuando va viajando en horizontal, puede ir hasta la punta, porque cuando va hacia adelante coge mucho más velocidad. Eso también explica cuando tú te asomas en la playa y ves a un surfista viajar en horizontal en una ola muy rápido, es porque está con el peso adelante y trimeando bien, mientras que verás que otros están forzados, tienen una sección por delante y no pueden pasarla, porque aunque quieran pasarla, probablemente lleven el peso muy atrás y así es imposible acelerar. Ahora ya vamos a hacer el último ejercicio, que vamos a combinar el carving y el trimming. Vamos a coger una espuma, vamos a angular la tabla, empezar a viajar en horizontal poniendo todo el peso adelante, vamos a acelerar, y en el momento que tengamos bien de velocidad, repentinamente vamos a cambiar el peso del cuerpo, vamos a echarlo atrás, vamos a pisar el freno y vamos a girar justo hacia el lado contrario. Entonces vamos a ver que pisando atrás vamos a poder hacer un carving, y ahora como íbamos mucho más rápido, incluso vamos a sacar un poquito de agua como hace la gente cuando hace los cutbacks. Y después, ya que hemos cambiado totalmente el rumbo, vamos a volver a poner el peso adelante y vamos a acelerar. Eso va a explicar después, cuando veamos a alguien que coge una ola y va viajando muy rápido, trimeando, y repentinamente cambia el peso atrás, pisa el decelerador, hace un cutback y saca un montón de agua y vuelve hacia la espuma para volver a poner el peso adelante. Eso es exactamente lo que pasa cuando la gente surfea bien. Haciendo un resumen de la clase de hoy hemos visto una cosa muy importante, que es el take-off. Hemos estudiado que el take-off de cara va sobre los dedos del pie, el take-off de espaldas va sobre los talones. Después hemos descubierto también los botones en este juego, los botones de control del mapa de la tabla, el freno, el acelerador, el trimming y el carving. Por favor, mantener el entusiasmo, la paciencia y la pasión. Esto es importantísimo para que vayáis progresando. El siguiente programa va a ser también fundamental. Vamos a estudiar la postura, la posición en la tabla, la colocación de los hombros, las rodillas, los pies. Una clase fundamental. Así que hasta entonces, coger el tatami, entrenar, olas pequeñas en las espumas y disfrutar mucho, hacer muchos kilómetros. Nos vemos en el agua.